o prazer de ouvir a doutora Carolina Cares, que é médica geneticista do Hospital de Ninhos Luiz Calvo Maquena, da Clínica da Universidade de Los Andes, em Santiago do Chile. Então, doutora Carolina, muito bem-vinda ao GET. Vai ser um prazer ouvir hoje a apresentação sua nessa tarde de sexta-feira. Então, com você, a palavra. Você pode compartilhar a sua apresentação, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien la presentación? Sim. ¿Sí? Sim. Estamos vendo os... Ya, muy bien. Entonces voy a comenzar. Bueno, cualquier cosa, si es que se interrumpe o algo, me comentan, por favor. Muchas gracias por la invitación. Como recién comentaba, yo soy médica genetista clínico. He desarrollado principalmente mi carrera en este hospital pediátrico, que es uno de los principales hospitales de niños de nuestro país, el Hospital Luis Calvo Maquena. Y hace poco me incorporé junto a Karina Álvarez, que ustedes la conocen, a Clínica Universidad de los Andes a apoyar el programa Heredo Familiar que ahí ella ha impulsado y se ha desarrollado. La verdad es que hoy quiero compartir con ustedes, yo tal vez no vengo a dar grandes como conferencias o alguna cosa tan distinta, solamente quiero transmitir la experiencia, es una experiencia inicial en un hospital pediátrico. Creo que es muy interesante que exista este grupo colaborativo en donde podamos también compartir experiencias de otros lugares. Yo la verdad es que mientras armaba la presentación yo me imaginaba que tal vez en algunos lugares, ¿cierto? En Brasil ya puede haber un mucho mayor desarrollo, pero bueno, esta es nuestra realidad, aquí estamos y queremos obviamente seguir. Así es que primero quiero comentarles que voy a hablar de una pequeña introducción, el contexto nacional y hospitalario, nuestra realidad, para comentarles en qué estamos, algunos casos clínicos que hemos tenido, destacar principalmente un proyecto en retinoblastoma y unas conclusiones. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Nuestro país, ¿cierto? Chile, que queda en Sudamérica, tenemos alrededor de 20 millones de habitantes, somos un país pequeño, lo que para la genética es complejo, porque los casos no son tan abundantes y por lo tanto implementar cualquier cosa no es tan fácil. Tenemos un sistema de salud mixto, ¿cierto? En donde la mayoría de la población se encuentra en un Fondo Nacional de Salud subvencionado por el Estado, y un menor porcentaje, alrededor de un 30%, está en la salud privada a través de un sistema de aseguradoras que son las ISAPRE. En los últimos años, más o menos 18 años, ya se ha desarrollado dentro de este plan de salud un sistema de garantías explícitas de salud, dentro de los cuales se encuentra la oncología y particularmente los casos de cáncer pediátrico. Por otro lado, para contextualizar, quisiera comentarles que nosotros acá en Chile somos pocos genetistas, habemos 33 genetistas para todo nuestro país, con 2 centros formadores en donde recién el año pasado se empezó a formar un segundo centro formador. Antes solamente estaba la Universidad de Chile, en donde nos formamos la mayoría de los genetistas que estamos ejerciendo actualmente, y ahora en formación están en la Universidad Católica 5 personas más. Tiene una formación particularmente pediátrica nuestra especialidad, y con la actualización y la incorporación de la genética en todos los ámbitos de la medicina se ha podido desarrollar y en algunos centros poder fortalecer en algunas áreas en particular. Y particularmente la oncogenética es lo que ha tenido, ¿cierto?, un mayor desarrollo.
Sin embargo, en nuestro país no existe la subespecialización ni tampoco nuestra formación va orientada hacia algún ámbito en particular, sino que, como les digo, es una formación más general, con mucho mayor desarrollo en el área pediátrica. Por otro lado, para contextualizar también, quiero comentarles acerca del PINDA, que es un programa nacional de drogas antineoplásicas que se creó en el siguiente contexto. En la década de los 80, si ustedes, tal vez en los países, ¿cierto?, ocurre más o menos lo mismo, pero acá en Chile, en la década de los 80, las causas infecciosas lograron un mejor manejo y el cáncer comenzó a ser relevante en la infancia. Antes no tenía cabida. Y es por eso que en el año 88 se creó este programa de drogas antineoplásicas tanto para adultos como para niños, lo que entregaba un financiamiento de quimioterapia para los principales cánceres infantiles. Con esto se logró desarrollar la oncología pediátrica en el sistema público de salud chileno y actualmente hay una cobertura de un 100% de los niños que padecen cáncer y que son beneficiarios del sistema público y pueden tratarse en todo el país, ¿ya? Los principales logros de este programa han sido disminuir significativamente la mortalidad por cáncer infantil, obteniéndose resultados similares a centros de excelencia en el extranjero, y también incorporó este cáncer infantil en menores de 15 años a este sistema de financiamiento que yo les comentaba, que es este sistema de garantías explícitas de salud, en donde los pacientes pueden exigir que se financie lo que está en este programa, que puede ser diagnóstico, tratamiento, con ciertas restricciones. Y por otro lado, también dentro de los logros de este programa del PINDA, que es nuestro programa oncológico pediátrico, ha sido el desarrollo de una unidad y un programa infantil de trasplante de progenitores hematopoyéticos que se realiza acá en este hospital. Y también la participación, como otro logro, en la participación de programas de oncología pediátrica en grupos internacionales, ¿ya? Con el fin de facilitar la comunicación de resultados y también coordinar los nuevos métodos terapéuticos y de investigación. Acá tenemos en nuestro país, este programa, ¿cierto? Da un tratamiento a niños y niñas adolescentes con cáncer menores de 15 años. Con esto se abarca en el sistema público con un 75% de la población. Se tratan todos tipos de cánceres y en todos sus ámbitos, con diagnósticos, con tratamientos, recaídas, seguimientos, alivio del dolor. Hay 13 centros de tratamiento integral, ya con distintos programas, como les comentaba, en donde cada uno de ellos tiene un programa en particular, con diagnóstico precoz, seguimientos, cuidados paliativos. Y la idea es poder utilizar, ¿cierto?, en forma transversal los protocolos que se han establecido para poder dar un mejor tratamiento a los pacientes. Están, ¿cierto?, los distintos centros de cáncer infantil acá en nuestro país. En nuestro país esta es la realidad, esta es la epidemiología, acá están desglosados los grupos de cánceres. Esto es un registro nacional de cáncer infantil que tenemos en nuestro país, que es el RENCI, del Ministerio de Salud, y esto es una evaluación que se hace por quinquenios, en donde en general, bueno, la epidemiología no varía tanto, alrededor del 50% de los cánceres infantiles, ¿cierto?, son las leucemias y linfomas. El resto son tumores sólidos, siendo principalmente los del sistema nervioso central los más importantes. Con esto nosotros tenemos, ¿cierto?, los tumores pediátricos afortunadamente son infrecuentes y la prevalencia es más o menos 50 por 100.000 niños. Y en Chile nuestra incidencia anual son alrededor de 16 casos nuevos por 100.000 habitantes. En nuestro hospital, de estos nuevos casos que yo recién les comentaba, alrededor del 25% son vistos en nuestro centro. Nosotros atendemos pacientes de distintas regiones, somos centro de derivación. Con este Centro Nacional de Referencia, somos Centro Nacional de Referencia para osteosarcoma, para retinoblastoma, y también en otros ámbitos, trasplantes hepáticos, cirugías complejas en otras localizaciones. Entonces, doutora Carolina, ¿Perdón? o Hospital Luiz Calvo Mackenna, ele é especializado no tratamento de câncer infantil. Ajá.
Así es. Es interesante también que mitad de los casos son leucemias y linfomas, ¿no, Carolina? Sí, así es. Así es. Yo no sé si es más o menos lo que ven ustedes, pero y el otro 50%, ¿cierto? Es, en el fondo son tumores sólidos que la mayoría son del sistema nervioso central. Sí. Y los Muy otros... interesante, es muy interesante tener el registro de la información. Es una cosa que para nosotros es fundamental, tener registro de las informaciones, porque con el registro tenemos posibilidad de tener un plan de enfrentamiento de las doenças. Entonces, es muy interesante para un sistema de salud que tiene una organización de registro de informaciones. Entonces, felicitaciones por esto, Carolina, porque son pocos los locales que tienen esa condición de registro de informaciones para tener mejor atendimiento de salud para los niños. Entonces, incluso del plan de costos, plan de inversiones y todo esto, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy interesante tener esto centralizado y un hospital de referencia, ¿no? Como es tu hospital ahí en Santiago. Solamente para complementar, tenemos varias personas ahí de Sudamérica en nuestra conferencia hoy. Tenemos ahí a Clara Vargas, o Cláudio, o John Soares, a Mabel de Colombia está con nosotros. Tenemos nuestra psiquiatra, la doctora María Teresa Lourenço. Una clínica de Brasil también, a Neoclínica, Paula Reis, a MEF, Karin. Entonces, varias personas ahí de diversos países de Sudamérica están mirando nuestro meeting de hoy, Carolina. Por favor, vamos adelante. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, o sea, pensaba, creo que también el ser un país tal vez no tan grande, con no tantos habitantes, puede hacer un poco más fácil el registro, pero también puede ser que tenemos que reconocer que nuestro sistema de salud es bien organizado y hay algunas cosas que funcionan bastante bien. Y dentro de nuestro país este programa de neoplasias infantiles funciona muy bien y es muy metódico, es bien ordenado y hay muy buen registro, y eso sin duda ha permitido tener los resultados hasta ahora. Ahora, justamente con el grupo de oncólogos acá, es cierto, se empezaron a plantear desafíos, y el gran desafío que teníamos era cómo poder ofrecer estudio molecular, y lo que empezó a pasar es que los oncólogos nos decían a nosotros los genetistas, es que sabes que el paciente que yo vi hace 25 años atrás, o pacientes que habían sido vistos por algún otro oncólogo, llegaban porque ya habían sobrevivido al cáncer y estaban en edad reproductiva y querían tener hijos. Y entonces llegaron con la pregunta, bueno, ¿cuál es mi riesgo de que esto le pase a mi hijo? Y la verdad es que en ese momento, en donde ese tiempo, no estaba esa pregunta, y por lo tanto la respuesta no existe. En algunos casos, dependiendo del tipo de tumor, puede suponerse, se puede dar algún riesgo estimado, pero muchas veces no hay, y bueno, ahí se empezó a crear la necesidad de tener, obviamente de forma mucho más sistemática, y ojalá poder ofrecer para mejorar este programa a los pacientes que son tratados, que tengan un estudio en donde podamos darle, cierto, con herramientas de mayor certeza, el riesgo que tienen de tener hijos afectados, y obviamente este riesgo, bueno, ustedes saben muy bien todo lo que implica para toda la familia. Y también como desafío está poder tener y desarrollar un biobanco que permita hacer investigación y todo lo que pueda ahí desprenderse de eso. Por otro lado, les quiero comentar que nosotros como unidad de genética en nuestro hospital atendemos pacientes con afecciones genéticas diversas, muy diversas, ¿cierto? Somos, además de todo el Centro de Derivación Oncológico, también somos Derivación Nacional de Cardiopatías Congénitas, de malformaciones craneofaciales, de fisuras labiopalatinas,
Y de una multiplicidad de malformaciones vemos, como les decía yo, pacientes, por lo tanto tenemos una unidad que ha ido creciendo y que ha desarrollado un laboratorio de citogenética que ha ido incorporando a poco técnicas para poder dar apoyo diagnóstico a todos estos pacientes que vemos. Y yo les quiero presentar acá un poco, esta es, cierto, una línea del tiempo, cómo hemos ido incorporando, a partir del año 65 se creó un laboratorio de citogenética acá en nuestro hospital, con la técnica de cariograma. En el año 97 nos incorporamos a este proyecto de neoplasias infantiles, con el diagnóstico también citogenético de leucemias y linfomas en este programa, y por ahí nos pudimos incorporar de forma más activa. Y además nuestro laboratorio empezó a incorporar técnicas de citogenética molecular a fines de los 90, como el FISH, la hibridación in situ, y en estos últimos años hemos podido desarrollar ciertas técnicas ya más moleculares como el MLPA, en alteraciones constitucionales para diagnósticos de síndromes de microdeleción y microduplicación. Y también pudimos desarrollar el array el año 2018-2019, el array CGH nuevamente también constitucional para apoyar el diagnóstico de nuestros pacientes. Y ahora nos encontramos en esto, en la incorporación de técnicas más avanzadas, ¿cierto? Como la secuenciación de nueva generación, con la idea de poder en algún momento tener, todavía no tenemos disponible, pero sí estamos desarrollando para pacientes y nuevamente para alteraciones constitucionales, algunos paneles específicos de secuenciación de nueva generación como para poder ir incorporando también estas técnicas a otros ámbitos. Bueno, con todo esto, ¿cierto? Este es el escenario, por eso les quería yo comentar un poco en qué estábamos, ¿ya? Y con esto empezó, y principalmente con estas dudas que yo les decía que ya los pacientes estaban, los pacientes adultos tenían esta pregunta de qué pasaba con sus hijos. Por otro lado, actualmente, al menos en nuestra población, los pacientes también quieren más información y ya está esta pregunta, o sea, bueno, ¿qué pasa con mis otros hijos? Y la necesidad de la consejería genética se va dando sola. Y entonces nos empezaron a llegar algunos casos, yo aquí puse algunos casos representativos, la verdad es que quisiera comentárselos como para poder avanzar y que podamos tener esta discusión. Bueno, si quieren alguna pregunta o comentario, ustedes me lo hacen saber. El primer caso, ¿cierto? Es un paciente que llegó, que actualmente tiene 16 años, ¿cierto? Que llegó a nuestra consulta derivado de endocrinología. Él tiene un solo hermano, padres sanos, un antecedente de una abuela que había fallecido a los 61 años de cáncer hepático, y el antecedente también de una abuela, la abuela materna, con un cáncer de mama a los 52 años, y la bisabuela con un cáncer gástrico a los 65 años. Este paciente fue producto de un embarazo controlado, un parto sin mayores, una cesárea de urgencia, pero un embarazo sin mayores complicaciones, y de antecedentes mórbidos había presentado una neumonía a los 3 años, una cirugía de adenoides amígdala a los 7 años, y a los 13 años comienza con un aumento de volumen tiroideo que fue interpretado como una adenopatía, pero continuó el crecimiento y se hace el diagnóstico de un nódulo tiroideo limbocio multinodular. Esto se biopsió y entonces mostró, ¿cierto?, un adenoma folicular bilateral, ya aquí están las especificaciones, con un bocio multinodular, y la paratiroides estaba dentro de límites normales. Nosotros a este paciente le pedimos el estudio genético. Aquí quisiera comentarles que en el análisis de anatomía patológica sugirió ya que por la presencia de este adenoma folicular bilateral era importante realizar un estudio, ¿cierto?, genético, porque podía estar asociado a mutación del PTEN. Nosotros al paciente le hicimos un estudio genético que es con lo que tenemos disponible actualmente, que es derivación al extranjero, particularmente en nuestro país se incorporó de una manera como
digamos, pudo encontrar un espacio dentro de los clínicos en general, y por la facilidad que había del envío de la muestra y por los costos principalmente con el que llegó acá a Chile, la mayoría de los estudios los podemos hacer, y hasta hace poco, en Invitae. Y acá nosotros le pedimos este panel ya de cáncer de tiroides, y lo que encontramos fue una variante patogénica en el gen DICER1. Este es un síndrome, ¿cierto?, de predisposición tumoral familiar de blastoma pleuropulmonar, y tiene mayor riesgo de algunos otros tumores, ustedes saben, de ovario, de neoplasia tiroidea, adenoma y cáncer diferenciado de tiroides. Y particularmente la variante que se encontró creaba una secuencia con D-término en el gen, y por lo tanto el producto proteico estaba ausente y era una variante patogénica. Le realizamos estudios a los padres en donde ambos no presentaban la variante patogénica, ya por lo tanto se trataba de un caso de novo, lo que también es muy bueno para la familia. Y con esto también pudimos hacer las recomendaciones que se conocen de seguimiento a la familia, en donde el paciente ya se encuentra, y esta familia particularmente es una familia que es muy preocupada, vienen a sus controles, y por lo tanto es un paciente que se encuentra actualmente en seguimiento. El segundo caso es un caso... Carolina, Perdón, sí. a mí me gustaría de una pregunta. Yo no sé cuál es el porcentaje de mutaciones de nuevo en este gene, porque no es un gene que tiene una incidencia grande en la población. Entonces, yo no tengo la información de cuál es el porcentaje de mutaciones de nuevo. Pero pregunto por qué. Porque acá en Brasil, nosotros tenemos siempre una preocupación cuando ocurre una situación así, que los padres son negativos, de adopción o falsa paternidad. Porque más o menos hay estudios acá en Brasil que más o menos 10% de los niños tienen falsa paternidad. Y otra cosa es la adopción, porque muchas veces los padres no relatan esta información, ¿no? Entonces, es siempre una preocupación para nosotros cuando encontramos una situación así, tener esta duda para clasificar como una alteración de nuevo en el niño. Gostaria de oír la opinión de Karin y de Pablo también sobre esto, porque eso es muy interesante, Carolina. Este caso es muy, muy interesante, ¿no? Sí, ahora en general, según la literatura, más o menos el 20% son de novo en esta. Ahora, sí, claro, está esa duda, igual uno... hay algunas situaciones en donde, por ejemplo, si es que asiste solo la madre, uno puede eventualmente hacer esta pregunta, digamos, de la falsa paternidad, pero sí, es algo que siempre está ahí, por lo tanto, y lo mismo de que en algunos otros casos, con otros genes también puede estar el riesgo del mosaicismo gonadal, en uno ahí, bueno, da un riesgo teórico, pero claro, también es una preocupación en nuestro caso. Sí, yo pregunto porque como son genes de penetrancia parcial, muchas veces no hay cómo saber. Nosotros tenemos una familia, Carolina, de poliposis clásica del gene APC, que tiene penetrancia completa. Y cuando se mira la familia, se mira casos esporádicos en la familia del padre con poliposis, el hijo con poliposis, pero el padre sin poliposis. Entonces, cuando la penetrancia es completa, no es difícil de mirar ahí que hay alguna cosa fuera, ¿no? del padrón. Pero
em genes de penetrância incompleta, que tienen 20%, como disseste, de mutações de novo. Então, queda sempre uma dúvida. Queria ouvir a opinião de Pablo, por favor, Pablo. Eu gostaria que a doutora Carolina voltasse na árvore genealógica do caso. Isso. Então, temos uma família com um menino afetado e um irmão, né, aparentemente normal, e foi encontrado uma variante patogênica, né, no DICER1, e que é raro, como já foi falado, e foi testado os pais do ninho, sim? E não tienes... Sim, foi negativo, Pablo. Os pais foram negativos. E, então, realmente, parece ser um caso de uma mutação de novo, né? E o DICER1 é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer interessante porque ele gera tumores que não são comuns, né? Que são raros, são tumores atípicos, em idades atípicas, né? E como o caso ilustra, né? Uma criança de 16 anos, né? Um adolescente de 16 anos, com nódulos bilaterais em tireoide, né? E você pode ter uma síndrome que acomete múltiplos órgãos, né? Então, é uma síndrome rara, de difícil segmento, porque ela acomete múltiplos órgãos, então você tem que ter uma vigilância constante em diversos órgãos. Então, é um caso realmente muito interessante, doutora Carolina, e realmente é incomum você encontrar um DICER1, né? E quantos mais casos vocês têm registrados de DICER? De DICER1 nosotros no tenemos más. No tenemos más porque, como les comentaba, estos son casos que estos últimos 2 años, tal vez como terminando la pandemia, empezamos a evaluarlos, por los que yo les comentaba. Entonces estamos recién juntando casos y bueno, como les voy a mencionar más adelante, queremos idealmente incorporar esto y que todos nuestros pacientes tengan acceso a este estudio para poder tener más casuística y obviamente que más pacientes puedan beneficiarse. Ahora, ¿continúo con los casos? Sí, por favor. Bien. El segundo caso es el primer hijo de una pareja de padres sanos, no consanguíneos, sin mayores antecedentes. Un embarazo controlado, sin patologías intercurrentes, un recién nacido de término que estaba adecuado para la gestacional. Y que alrededor de los 6 meses se hizo un diagnóstico porque el niño tenía dificultad para sentarse, para lograr la sedestación, no lograba la posición. Bueno, finalmente se hizo un diagnóstico primero ecográfico de una masa y fue un diagnóstico de un tumor rhabdoide. Un tumor rhabdoide teratoide de mediastino posterior derecho, tórax y sistema nervioso central sincrónico. Que tenía este tumor de mediastino posterior con una extensión hacia el canal raquídeo a nivel de las vértebras del 7, 8, 9, que invadía el canal medular en más de 1/3, con lesiones cerebrales expansivas que ocupaban el agujero del Ushka derecho y del plexo coroidio. La verdad es que un tumor muy agresivo, que tenía desde un inicio, desde que se hizo el diagnóstico, un muy mal pronóstico. En el fondo, dentro de la solicitud, por este interés nuevamente, por lo agresivo, por lo precoz del tumor, ¿cierto? Se planteó la posibilidad de alguna variante en alguno de los genes
que podía presentar esta predisposición, por ser además padres jóvenes, primer hijo, también estaba esta inquietud de qué ocurriría en un futuro embarazo. A este paciente nosotros le hicimos este panel de 84 genes, en donde salió una variante patogénica en el gen el SMARCB1, con una deleción de los exones 4 y 5 en heterocigosis. ¿Ya? Y fue esta variante patogénica que en realidad está asociada a este tipo de tumor, y que tienen este curso muy agresivo, y cuando son sincrónicos, extra, digamos que ocurre en este caso a nivel torácico y a nivel cerebral con muy mal pronóstico. Y aquí, en este caso también nosotros estudiamos a los padres, y también nuevamente en ninguno de los dos se encontró la variante. Aquí tenemos la misma pregunta, ¿cierto? De qué ocurre, lo mismo que conversamos, ¿ya? Pero al menos teniendo esta herramienta nosotros pudimos conversar con los papás y con todas las limitaciones que puede haber, ya en donde ninguno de ellos presentaba esta variante. Lamentablemente el paciente falleció el mes pasado, pero de alguna forma también sentimos que además de lo duro y difícil que fue para esta familia, al menos pudieron cerrar un poco el conocer por qué había ocurrido este tumor tan precoz, tan agresivo, ¿cierto? Y poder tener esta consejería genética con las limitaciones que hemos conversado. Eso, no sé si tienen algún comentario. Pablo, ¿tiene algum comentário aí? Olha, doutora Carolina, os seus casos clínicos estão de parabéns, viu? São 2 casos raros, né? O Dicer1 e o SMARCB1 realmente são genes que causam síndromes raríssimas. O interessante nesse caso é que por se tratar de uma deleção, né, pegando os exons 4 e 5, isso realmente deve falar a favor de ser uma deleção nova, né? Ou seja, você não vai realmente encontrar essa deleção nos pais, né? Provavelmente deve ter sido causada por um mecanismo de crossing over desigual durante a meiose, né? A gametogênese, né? Mas realmente e a abertura do caso, né? Um tumor numa localização, né? Peculiar, né? No mediastino posterior, um tumor raro, tumor rabidoide, agressivo, de comportamento agressivo, invadindo, né? O eixo espinhal. Então, realmente um quadro aí raro, agressivo, com uma mutação, né, nova. Então, esses 2 casos, doutora Carolina, merecem aí uma descrição na literatura, né? Isso é importante, viu? Porque são 2 casos realmente que merecem ser descritos para a comunidade médica. Gracias. Ahora, claro, yo igual en la mayoría de los casos de este gen, los que están descritos son de novo, y como usted señala, el mecanismo por la deleción probablemente también, ¿cierto?, apunta a lo mismo. Bueno, tengo un tercer caso en este caso es una niña de 12 años cuando la conocimos nosotros. Es una niña que tiene una hermana sana, tiene una mamá con un antecedente de un teratoma de ovario a los 29 años que tuvo que ser operado por una torsión del teratoma, antecedentes de la abuela paterna con un cáncer cervicuterino que falleció a los 53 años, y una hermana de la abuela materna con un cáncer de mama a los 55 años. Este es un paciente con un embarazo controlado, sin patología, un recién nacido de término adecuado para la edad gestacional, presentó en la primera infancia un reflujo gastroesofágico y una displasia de caderas,
un desarrollo psicomotor normal, y a los 4 años consultó por una rectorragia. Se realiza un estudio, un estudio digestivo en donde se diagnosticó una poliposis colónica. Fue derivada genética por sospecha de una variante, de una poliposis colónica familiar con una variante en APC. Esta paciente, bueno, aquí hay un resumen en realidad porque se le hicieron varias endoscopías digestivas altas y bajas. Aquí solamente les voy a señalar lo más importante, que se encontraron pólipos gástricos y duodenales, la colonoscopía, múltiples pólipos en todo el colon, con biopsias que mostraban displasias de bajo grado al comienzo. Esto se repitió en los años posteriores y ya en el año 2021 la mucosa colónica tenía adenomas tubulares con displasias de alto grado y otros fragmentos con displasias de bajo grado, por lo que se sugiere ya en ese momento una colectomía. Se había insistido en una evaluación genética. Esta es una familia que costaba que pudieran tener los controles y pudieran asistirlas a las evaluaciones por los otros especialistas. Finalmente nosotros, como les señalé, cuando la vimos que tenía 12 años, pudimos hacer el estudio genético y efectivamente se encontró, en este caso se solicitó un panel de cáncer de colorectal en donde se vio una variante patogénica en APC con esta variante, ya con una lesión en esa posición. En marzo del año pasado la paciente se le realizó una colectomía total. Lamentablemente tuvo varias complicaciones posteriores a la cirugía y con dehiscencias, con peritonitis secundaria, y bueno, la paciente continuó en control. Y en este caso, los padres no se han realizado el estudio y tampoco se han hecho colonoscopía y no se ha podido conseguir. Yo no sé ahí también cuál es la experiencia, pero en nuestro caso existen algunas familias, como en este caso, que donde los padres tal vez se han centrado un poco en todo en todo lo que le ha ocurrido a su hija y no se ha logrado completar el estudio en toda la familia. Pero también me pareció un caso interesante de comentar. Carolina. Sí. Hola, ¿podemos ver la genealogía en este caso? Claro. ¿Cómo estás, Cari? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Excelentes casos, Carolina, felicitaciones. En los 2 primeros no supe qué decir porque en verdad son todos nuevos para mí. Y bueno, y tú sabes, hace poco estuvimos discutiendo este gen SMARC, pero el A, Sí. y el impacto que tiene en la infancia finalmente. Cuando uno lo encuentra en adulto puede ser no relevante, digamos. Y en este caso, Caro, entonces no hay más antecedentes familiares, papá sano y la mamá un teratoma de ovario. ¿Eso? Un teratoma de ovario, que en realidad yo también ahí pensaba, fue bien, o sea, el teratoma de ovario es difícil tal vez equivocarse en el diagnóstico, pero bueno, eso fue a los 29 años, ahora la mamá, si mal no recuerdo, tiene más de 40, entonces, no, bueno, pasó mucho Son tiempo. padres, de todas maneras son padres jóvenes. Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros en nuestro registro de familias con poliposis adenomatosa familiar tenemos varios pacientes que han debutado en la infancia, a los 8, 9, 12 años. Algunos de ellos que el doctor López tuvo que operarlo muy tempranamente. Y varios de esos casos, como ya se ha ido discutiendo en el transcurso de esta charla, son casos de novo. El 25%, ¿no es cierto?, de las poliposis son de novo. Así que no existiendo mucha clínica aquí, uno podría pensar que es un caso de novo. Hay que confirmarlo de todas maneras con el estudio molecular. Y esta paciente tenía otros rasgos, Carolina, porque la mutación que tiene es una mutación muy agresiva, es la mutación del codón 1309, que es una mutación que se asocia a la poliposis severa y también a otras manifestaciones extracolónicas, dientes supernumerario, tumores desmoides por ahí, ¿no es cierto? Y
otras características. No sé, ¿qué más tenía el paciente aparte de los pólipos gástricos y duodenales? En este caso no tenía más, no tuvo otras alteraciones, no encontramos. A mí me llamó mucho la atención de lo precoz. Esta niña, como les digo, nosotros las conocimos a los 12 años, pero partió a los 4 años. 4 años, imagínate. Sí, Pero se explica por esa mutación en ese claro, codón, ahí que hay es muy una severa. correlación. Y Exacto. una cosa, Karen, es que mismo sin hacer el test en los padres, es muy poco probable que tenga esta variante patogénica, porque la manifestación, por ser agresiva, la manifestación ocurre muy temprano. Entonces, probablemente estamos con los 3 casos con mutaciones De nuevo. de nuevo. Sí, sí. Muy interesante, porque la verdad, el máximo 25% de nuevo en APC, ¿no, Karen? De 25 para menos, ¿no? Entonces, pero yo creo que el test de los padres será negativo por la clínica, porque este es un gene que tiene penetrancia completa prácticamente, ¿no? Y en edad muy temprana, por la agresividad funcional de la proteína que se produce ahí con esta Exacto. operación, ¿no? Actúa como un dominante negativo, entonces atrapa el APC normal, lo secuestra y por eso la enfermedad se presenta a tan temprana edad. Bueno, la idea ahí sería convencer a estos papás por la hermana de la paciente, ¿no es cierto? Como para, en el fondo, asesorar correctamente no solo a ellos, sino que también a la hermana, creo yo. Sí. Bien, y lo último que, o sea, como los últimos casos, es acerca de un proyecto que también fue bien interesante porque así surgen las cosas. Yo siempre, cuando acá en el hospital hablo de la genética, siento que para nosotros, como yo les comentaba, y por eso los contextualizaba en nuestra realidad, para nosotros que nos formamos un poco en forma transversal en genética, los clínicos que más hablan o que más insisten en el estudio son los que finalmente podemos lograr desarrollar por esa área, ¿ya? Y en este caso los oftalmólogos, junto con los oncólogos, nos insistieron en la importancia de poder tener y realizar el estudio genético de los pacientes con retinoblastoma. Como les comentaba, nosotros somos centro de derivación de la mitad, del 50% de los pacientes a nivel nacional. ¿Ya? Y para recordar el retinoblastoma cuando es bilateral, en un 100% de los casos eso es algo de una mutación germinal, es algo hereditario. ¿Ya? Y cuando es unilateral, el 75% de los casos no es hereditario y se producen las dos mutaciones de forma somática, y hay un 15% que es hereditario con una mutación germinal, ¿cierto? O sea, en el fondo aquí, si es que está el paciente cuando presenta la mutación germinal, tiene que ocurrir, como sabemos, una segunda mutación para presentar el tumor. Y en el caso de que esto sea, digamos, hereditario, el paciente ya viene con esta condición. Por lo tanto, aquí es muy importante poder tener el estudio para poder ofrecer una buena consejería, pero una cosa muy interesante que les voy a comentar y que tal vez, si es que hay algún centro que ha desarrollado lo mismo, sería muy interesante también tener una discusión. Bueno, nosotros tenemos alrededor más o menos de la incidencia de retinoblastomas, son alrededor como de 10 pacientes, 10 a 12 nuevos pacientes al año. Acá tenemos separado, ya este gráfico está separado por hombres y por mujeres, y es la incidencia del retinoblastoma tanto en hombres como mujeres en los últimos años en nuestro país. ¿Y qué es lo que ocurre? En pacientes con retinoblastoma unilateral, si se identifica una mutación germinal, el paciente y sus familiares deben tener un seguimiento para detectar nuevos tumores extraoculares y consejería genética. ¿Por qué es importante tener diferenciados si los pacientes que presentan esta mutación germinal cuando son unilaterales? Porque ya sabemos que los que son bilaterales
la tienen, y por lo tanto esos pacientes deben seguir y tienen que tener sus evaluaciones y sus controles y seguimiento. Pero cuando ese paciente tiene un tumor unilateral, si no sabemos que tiene o no la variante, digamos, heredada o que viene o que se produjo en el desarrollo embrionario, a ese paciente va a haber que hacer un seguimiento estricto, como lo voy a mencionar por los protocolos que existen, con un mayor costo porque es un procedimiento que hay que hacer con anestesia general en pabellón. ¿Ya? Y si es que un paciente demuestra la ausencia de esa variante, puede ser examinado en forma ambulatoria. ¿Ya? Se recomienda, ya las recomendaciones en general a nivel internacional, es que se recomienda que los niños con una variante patogénica de la línea germinal se sometan a un examen ocular bajo anestesia cada 3 o 4 semanas hasta los 6 meses, y después con menor frecuencia hasta los 3 años, y luego los niños que ya son más cooperadores se revisan cada 3 o 6 meses hasta los 7 años y después anualmente, y luego cada 2 años de por vida. O sea, es un seguimiento muy estricto. ¿Ya? Pero no, antes del estudio genético no se podía discriminar qué pacientes tenían que tener, digamos, este seguimiento estricto. Pero aquellos que tienen este retinoblastoma unilateral, que no tiene esta variante genética identificada, no es necesario este seguimiento que yo les relaté recién, sino que es un seguimiento en policlínico, digamos, en forma ambulatoria. Por lo tanto, el costo, ¿cierto?, para el sistema de salud de poder hacer esta diferenciación es muy importante. Y esto fue el argumento que los oftalmólogos, además de que ellos se liberarían de muchas horas de tener que estar en pabellón y de liberar horas de pabellón para poder hacer otro tipo de procedimiento, insistieron mucho en la importancia de poder tener este estudio, y nosotros desarrollamos a nivel del hospital un proyecto mostrando costo-beneficio, mostrando también qué significaba el ahorro, digamos, de todo este seguimiento que tenían que tener los pacientes, como para que nos pudieran financiar el estudio genético. Y es por eso que nosotros hasta el momento, esto fue el año pasado, parte del 2020, la última parte del 2021 y el 2022, y tenemos 15 pacientes que hemos podido estudiar. De esos pacientes solamente ha salido un paciente que era bilateral, que igual lo metimos al comienzo del estudio, en donde salió la variante patogénica, ¿cierto? Esta variante que está descrita. Y el otro paciente, que también este era unilateral, que tuvimos un resultado positivo, era una variante de significado incierto, y ese paciente sigue igual catalogado como un paciente de riesgo y que por lo tanto tiene que someterse a este seguimiento en pabellón bajo anestesia general. Pero todos los otros pacientes, pudimos sacarlos de pabellón de alguna manera, ¿ya? Y pudieron incorporarse en esta rutina de seguimiento ambulatorio con todo el impacto que eso genera. ¿Ya? Por lo tanto, claro, o sea, si lo vemos nosotros en porcentaje, solamente un pequeño porcentaje de pacientes tenían esta variante, en aquellos que tienen retinoblastoma unilateral, ya tenían esta variante, y son esos pacientes que tienen que tener un seguimiento estricto, y todo el resto sin variantes, y eso libera mucho, como les comentaba recién. Entonces, el estudio molecular de pacientes con retinoblastoma disminuye significativamente el costo del protocolo del seguimiento actual, y los riesgos además asociados a la anestesia general seriada, porque son continuas, ¿cierto? Anestesia general en el mismo paciente. La máxima utilidad en ahorro de recursos del estudio molecular de niños con retinoblastoma unilateral es con el retinoblastoma unilateral, pues al descartar esta mutación se evitan exámenes bajo anestesia general innecesarios. Y esto para nosotros es la evidencia que tenemos que incorporar este estudio en las guías clínicas locales, y como somos este centro de derivación, nuestra idea, y este es nuestro argumento, ¿cierto?, es mostrar todo esto pudimos nosotros ahorrar, bueno, con eso podemos tener recursos para poder nosotros desarrollar, y como yo les mencionaba en un comienzo, nosotros estamos empezando recién con el estudio de secuenciación de nueva generación. Este sería como uno de nuestros pilotos también de poder hacer nuestros estudios en forma local y poder ofrecerlo a nuestros pacientes, al menos para retinoblastoma. Bueno, como conclusiones y desafíos finales, como para que podamos tener una discusión,
El desarrollo genómico y el impacto en las decisiones clínicas y la consejería genética ha permitido en nuestro centro que la oncogenética sea una necesidad. Es necesario continuar con el desarrollo local que permita realizar estos estudios genéticos propios con costos más asequibles para nuestro sistema. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos ya un laboratorio de genética que está establecido, por lo tanto, por ejemplo, el costo en recursos humanos ya está asumido por el hospital. Si nosotros somos capaces de desarrollar nuevas técnicas, vamos a abaratar costos. Tenemos que continuar con la educación y la promoción en genética que permita entender la importancia del estudio y consejería genética a todos los profesionales, y establecer estas redes colaborativas que permitan conocer experiencias, las experiencias de otros lugares que tengan condiciones similares, y faciliten el desarrollo de la genética en los distintos ámbitos y en los distintos también centros en donde se desarrolla. Eso quería compartir con ustedes, así que estoy aquí abierta a preguntas, comentarios. Muchas gracias, Carolina. Excelente presentación. Casos muy interesantes. Y esta última parte, con certeza, tienes total razón, porque el test genético no es solamente para poner una persona bajo riesgo, es para sacar del riesgo. Entonces, no se hacen exámenes desnecesarios. Y ahí se economiza, se baja el costo. Entonces, ese es el costo-efectividad de un examen genético, para sacar a los individuos que no necesitan de seguimiento, que hagan exámenes que son caros y que no hay necesidad. Eso no es solo para retinoblastoma, eso es para cáncer de mama y otros, porque si no hay el test, todas las mujeres que están ahí descendentes son sospechosas de tener su riesgo elevado. Pero si hace el test y no hay alteraciones, o sea, el riesgo es de la población. Entonces, el test no es solamente para poner una persona bajo riesgo, es para sacarla del riesgo y no hacer exámenes caros y desnecesarios. 100% de acuerdo, Carolina. Felicitaciones por su presentación. Tenemos que encerrar por la hora porque nuestro traductor ahí tiene otro compromiso. Me gustaría mucho de agradecer a Karen, a nuestros traductores, a ti, a Pablo y todos que están ahí mirando su charla y aprendiendo con su experiencia de médica genetista de niños. Muchas gracias, Carolina. El GET tiene un honor muy grande de tener su conferencia hoy, que va a quedar grabada en nuestro website. ¿Ok? Hasta luego a todos. Hasta la próxima reunión, inicio del próximo mes. Vamos a tener una charla que vamos a definir en la próxima semana. Y ahí volvemos para que todos participen de nuevo. ¿Ok, Carolina? Palabra final es tuya y ahí encerramos. No, muchas gracias, agradecer la invitación, la acogida, me encanta esto de poder tener, de conocer también otras realidades, así que muchas gracias a Karin que me invitó. Yo empezamos a trabajar juntas, como les comentaba, en Clínica Universidad de los Andes, así que espero ahí también poder estar y participar en otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Recuerdo que en fines de junio vamos a tener el simposio de oncogenética de nuestro grupo. La próxima semana enviaremos ahí por nuestro website o Save the Date. Gracias a todos. Chao.